Bienvenidos y buenas noches todos a su clase de didáctica de la química del paralelo 5C2. El día de hoy tenemos un taller en el cual cada uno de los participantes de esta clase va a explicar y a mostrar su mapa mental de la tabla periódica de elementos, ¿no? Y esto va a ser calificado como taller. Entonces, empezamos con Lice Mariscal. Buenas noches, máster. Buenas noches. Traigan el trípode, mami. Un ratito. Ya, entonces por favor explíquenos, se acerca usted al micrófono y ahí usted tiene para sí toda la pantalla, ¿no? Aquí. Ya. Muy buenas noches, compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre un mapa mental con el tema de la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos que se subdivide en estructura. El primero es estructura. Y esta a su vez se subdivide en periodos, en familias, en clases y en grupos. En periodos, las filas horizontales actualmente son 7. En las familias tenemos en números romanos 1A, metales alcalinos, 2A, metales alcalinotérreos, 3A, familia del boro, 4A, familia del carbono, 5A, familia del nitrógeno, 6A, calcógenos, 7A, halógenos y 8A, gases nobles. En las clases podemos distinguir 4 clases, las cuales son grupo A, grupo B, lantánidos y actínidos y el grupo BA. Y en los grupos tenemos 18 columnas verticales, también llamados grupos A y grupo B. En el literal número 2, que son las propiedades, que lo hemos identificado con el ramal rosado, podemos identificar el carácter metálico, el electronegatividad, la radioatómico y energía de ionización. El carácter metálico. Decimos que en el carácter metálico este aumenta hacia abajo y de derecha a izquierda. Puede ser baja, los metales se pierden fácilmente. ¿En qué ramal, disculpa la interrupción, está Lice? ¿En qué ramal? En el rosado. En el rosado, ya. Entonces, ¿en qué subdivisión del ramal rosado está? En el carácter metálico. En este. Ah, ya. Que tenemos los metales, los metaloides y los no metales. Los metales, es que estoy explicando, claro, sí. es que no pude poner todo lo que son. Está bien, o sea, yo te felicito, primero porque la idea del mapa mental está bien desarrollada. Entonces tú tienes ramales principales que se desprenden del núcleo, que es la idea central, la tabla periódica, y están cada uno con su respectivo color. Eso está muy bien, es correcto. Lo que sí te pediría es que por favor, por cuestión de tiempo,
dinos cómo o qué pusiste en los siguientes ramales principales. Ok, ya. Aquí tenemos en el electronegatividad, puse la capacidad de un átomo para atraer electrones. No, En el radio... me refiero al siguiente ramal. Tienes ya el rosado. Vamos al siguiente ramal. Es el amarillo. En el tercero tenemos la información. Ya, ahí, ¿sobre qué hablas en general? Aquí hablo sobre que cada elemento contiene un número atómico, masa atómica, contiene el símbolo y el nombre del elemento. Ya, y esos conceptos que tú mencionas están como subramales de los amarillos. Sí. Ya, eso, ya. Entonces, vamos al azul. ¿Qué tienes en el azul? Los bloques. Ya, ¿y ahí qué información proporcionas? Bueno, pues ahí divido, ahí en grupos de transición interna, 3 y los grupos de 3 y 5A y los otros grupos que son los del 1 y 2A, que están aquí en una figura. Aquí está. En realidad, por esa iniciativa que has tenido de colocar las figuras y también de colocar otras imágenes alusivas a las ramales, vas a tener un bono. Está muy bien y se te felicita por el trabajo. Sí hay una sugerencia. Muchas gracias. Cuando empecemos a hablar, acuérdate que hay que hablar también de la historia, ¿no? Entonces, me parece que ahí te ha faltado un ramal, que sería el primero, en el cual se hable de quién fue el que organizó la tabla periódica. Lo puedo adjuntar. Y un poquito más atrás, claro, puedes adjuntarlo, así es. Pero eso no quita que tienes 10 y que tienes un bono por haber desarrollado un buen trabajo. Muchas gracias, Máster. Karen Castellano, presente, por favor. Sí, unos aplausos. Al final vamos a unos aplausos para todo el mundo. Karen Castellano. Buenas noches, Máster. Ya, presente, por favor, su mapa mental. Aquí está mi mapa mental, es de la tabla periódica. Ya, igualito que el ISEC. Háblanos en términos generales de cada rama, de cada color. Por ejemplo, aquí yo tengo el creador, o sea, la historia ya, que empezó por Mendeleev, que fue un químico ruso, que él fue el patrón subyacente de lo que ahora se conoce la tabla periódica en el año de 1869 y en el siglo XIX. Ya, en la otra rama, tengo, por ejemplo, es la disposición tabular del elemento químico. Y tengo la configuración de electrones. Ya, siguen las siguientes líneas, por favor, en términos generales. Ya, tengo, ¿para qué sirve? Sirve para ordenar, clasificar, analizar distintas cualidades y balancear ecuaciones químicas. En la siguiente rama tengo el uso, que está el símbolo, el número atómico, la masa atómica, el punto de fusión, la densidad y el punto de ebullición. Ya, yo ahí en cambio le cambiaría la palabra uso por características, ¿no? Porque estas ya son las características de los elementos. Y aquí tengo un ejemplo. Está bien, y eso me parece excelente. Pero en el ramal como tal, en el ramal principal, ahí le pones características en lugar de usos. Ya. Ya. Tengo el otro que, a ver, ¿cuál era? Ahí. La organización. Ya, ese es el rosado, el que está entre el verde y el azul. El de aquí es. Ese leí. Es el rojo, es el rojo. Ya, el rojo. Aquí tengo que está dividida en 18 columnas verticales que va de izquierda a derecha. Tengo también los
cuerpos, perdón, los grupos de los metales, alcalinos y los gases nobles. Y aquí tengo la K de potasio y acá tengo el Ne de neón. Y tengo un dibujo que Ah, ya, le has puesto ahí un foquito ahí de sí, neón. ya, y en la otra tengo los factores que es del YUPA y la terminología de la química. Está muy bien. En la otra tengo para quién, o sea, ¿para qué nos sirve? Para desarrollar trabajos científicos y desarrollo sostenible, ya que gracias a las ciencias desarrollamos muchas soluciones a problemas de, por ejemplo, de lo que es la vida diaria, la alimentación, la energía y la salud. Ese último ramal me parece interesante, ¿no? Y Porque tengo aquí, normalmente sí, ahí le podemos también dar un bono porque ha tocado un tema o un y tópico innovador. aquí tengo, por ejemplo, lo que es un smartphone, que necesitamos, o sea, están compuestos por 30 elementos químicos diferentes. Está muy bien, Karen. Te felicito. Más que todo, bueno, haces esa corrección en el ramal donde dice uso y cambias por favor la palabra característica. Y Y aquí, se sube la imagen del mapa mental, ¿no? A la plataforma. Y por otro lado, me parece una excelente idea que cierras tú ese mapa mental hablando de que la tabla periódica como tal es útil para todo lo que es la parte de investigación y para el desarrollo de proyectos de sostenibilidad. Me parece muy bien. Bien, vámonos con Andrea Ruiz. Gracias, Karen. Andrea Ruiz. gracias. Buenas noches, máster, compañeros. Aquí está mi mapa mental. Aquí podemos ver las propiedades de los elementos. Un momento, acuérdate que el mapa empieza, Desde acá. sí, exacto, desde ahí y va dando la vuelta al sentido de las manecillas de reloj. Bueno, aquí tenemos primero un muy pequeño concepto sobre lo que es la tabla periódica, que es donde se encuentran todos los elementos químicos ordenados. Bueno, del lado de acá tenemos lo que son las propiedades de los elementos. Aquí de este lado podemos ver todas las propiedades. En la parte de acá puse lo que es la clasificación de cómo se clasifican los elementos, que se clasifican según por las propiedades físicas y químicas, y también por el número atómico. En la rama de acá, que es la azul, tengo los tipos de elementos, que son los metales, los no metales y los metaloides. Y también, Sí, está hasta bien, acá. lo podemos ver. Y en la parte de acá arriba, ¿sí se ve? Sí, sí lo podemos En ver. la parte de acá arriba está cómo está organizado, que se organiza en periodos y en familias, en 7 periodos y en 18 familias. Ya, me parece también excelente, pero te has olvidado de el organizador, quién fue el creador de la tabla periódica y algo de historia, ¿no? Eso por favor incorpora. Otro comentario, cuando se lee el mapa mental, lo lees en el sentido contrario. O sea, empiezas de la parte superior y vas, en este caso, hacia tu izquierda, leyendo cada uno de las ramales que pusiste, ¿no? Entonces, para el caso del creador, habría que abrir un ramal entre el concepto principal y el siguiente concepto. ¿Sí me explico, Andrea? ¿Cuál es la corrección que tienes que hacerle a tu... Sí, es añadir, o sea, entre el que está entre el ramal de arriba, que es el concepto general, y el que está a tu izquierda, no a tu derecha, sino a tu izquierda. El otro lado, ese, entre el de arriba y ese. Ahí ubicarle un ramal que hable sobre Mendeleev y algo de historia, ¿no?
Listo, máster, muchas gracias. Katia Paredes. Katia. Buenas noches, no tenés que volver. Ya, Ese mapa mental está bastante creativo. sí me demoré mucho, pero espero que esté bien. Ya, aquí le puse tabla periódica y como una imagen, ya, arranqué desde aquí, con la historia. Está bien, sí, está muy En, bien. en 1869, Mendeley publicó su primera tabla periódica, ordenándola, de forma ordenada. Ya, ¿qué es la tabla periódica? Yo lo puse como una herramienta gráfica. ¿Para qué? Para el estudio de la química. Entonces ahí me fui, ¿por qué contiene? Ya, contiene elementos químicos. Contando con una clasificación, una organización y una distribución de propiedades y de características. Se han encontrado 118 elementos. Ya, acá me fui por la distribución, cómo está distribuida la tabla periódica. Puse que está distribuida por filas y por columnas. Las filas se las llama como periodos. Están de forma, no sé, y las columnas por grupos. En los periodos tenemos 7 periodos. En el primero y segundo, a ver, en el primero hay 2 elementos, que es el hidrógeno y el helio. En el segundo y tercer contiene 8 elementos. En el cuarto y quinto, 18 elementos. Y en el sexto y séptimo, 32 elementos. En los grupos consta de 18 grupos, que vendrían a ser las columnas o también grupos. Acá me fui por la representación, cómo está representado cada... Ya, bueno, obviamente están representados por símbolos químicos y también podemos decirlo por su número atómico, cada elemento químico. Y puse unas figuras. Ya. Yo la felicito, está muy bien y tiene un bono por esa creatividad de haber también hecho su mapa mental. La única observación es que cada ramal tiene que tener un color diferente. O sea, ya ahorita pintarlo de otro color va a ser un poco complicado porque es dañar el trabajo. Pero para los siguientes, porque va a haber una tarea, entonces ese sí pinta cada ramal de un color diferente. ¿Por qué? Porque el mapa mental finalmente a lo que quiere llegar es que cada ramal representa un concepto diferente que tienes que ir abordando en la clase. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual se pinta cada uno de color, de amarillo, otro de rojo, otro de verde, ¿no? Y está bien, el nodo central o el núcleo es la idea de la tabla periódica, pero está muy bien y te felicito, ¿no? Nayeli Párraga. Gracias, Miss. Al final, como le digo, ahí ponemos unas manitos de aplauso, porque en realidad han hecho un buen trabajo. Pero es que algunos han huido, porque por ejemplo, estaba Melina Prieto, pero ya ha salido de la conexión, se ha huido, fuga. Lo mismo el señor Villasís. Eso ha sucedido porque probablemente ellos no tienen el trabajo. Nayeli Párraga. Máster, buenas noches. Ya le muestro mi nota. Ay, a ver. Yo comienzo por aquí en el creador. Okay. Nos dice que el creador fue Mendeleev, que publicó la tabla periódica en 1869 y la hizo de forma creciente con los números de electrones de filas o periodos y decreciente en su número atómico en grupos. De ahí vengo a lo que es la tabla periódica. Nos dice que es un cuadro de elementos en el cual podemos ver su número atómico, la configuración de electrones y las propiedades químicas. ¿Para qué sirve la tabla periódica?
La tabla periódica nos sirve para la clasificación de elementos y para poder investigar su simbología. Acá tenemos lo que son las características, que nos dice que es conocer su masa atómica, conocer su número atómico y el nombre o simbología del elemento. También nos dice que la tabla periódica está organizada en 17 periodos, 18 grupos, en metales, no metales y metaloides. Y por último, termino con las propiedades, que son el volumen atómico, el radioatómico, la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. Ya, muy bien, muchas gracias. Está bien también su... Ya, esa Nayeli. Mónica Pin. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañero. Esta es mi tabla de mi mapa mental de la tabla periódica. ¿Sí lo ve, Miss? Sí, sí lo vemos. Ya. Hay un solo comentario. Recuerda que al término de las ramificaciones no puedes ponerle marco a las ideas. Esa es una observación. O sea, los mapas mentales o radiantes son, como lo dice la palabra, son como en forma de rayos y son ramificaciones, no van encerrados en marcos. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, sí, hoy vamos a hacer otro concepto y ahí vamos a ver que los conceptos sí deben de ir enmarcados, ¿no? Maestra, disculpe que la moleste. El compañero Villasís acaba de escribirme diciéndome que por su sector está lloviendo y que su internet está muy inestable. Bueno, lo único que le puedo, entonces, si le está escribiendo, por favor, y disculpe la molestia, indíquele que me envíe en este momento su mapa mental. Caso contrario, no tiene nota. Ya, maestra, se lo envío a su correo. En este momento. No después, no mañana, no pasado, no, en este momento. Su correo, maestra. Ya, a ver, continúa, Ya, por favor, de Mónica. tabla periódica, dice. También es llamado el grupo de los anfígenos, que es aquí, comenzamos aquí, o colcágeno, de la familia del oxígeno y antiguamente del siglo VI. Incluye, empezamos por acá. Acá no sé si se le dice, incluye los siguientes elementos: oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio y livermorio. Ya, vamos a avanzar por donde dice oxígeno, ¿no? El oxígeno. Pero primero quiero ver los ramales principales. ¿Qué les pueden los ramales? Ya que en el oxígeno. Señalen los ramales principales, por favor. Aquí, que es un elemento no metálico, altamente reactivo. Ese no es el ramal principal es lo que nace de la idea principal hacia lo que quiere hablar. Ya, pero estoy hablando de aquí, de oxígeno, primeramente lo rojo, que es oxígeno. Ya. Ya estoy hablando de eso, ya. Que es un elemento no metálico altamente reactivo, que forma fácilmente compuesto. Y especialmente óxido, con la mayoría de elementos exactos con los gases, noble, helio y neón. De ahí es un gas que ahí en ese mapa que usted muestra hay varias cosas que lo están ocupando. Sí. La idea del mapa radiante es que tengo oxígeno, tengo azufre, o sea, tengo lo que le nombré aquí, donde está lo que le nombré aquí en esta área celeste, que lo tengo marcado como verde, ¿ya? Entonces yo ahorita le estaba hablando del oxígeno, pero también tengo el azufre, que su número atómico es 16 y está representado por el símbolo S. Es un metal abundante con un color amarillo. A ver, no alcanzo a ver muy bien. Ya, un momento. Permítame recordarle y compartir. O sea, igual va a tener una buena nota, pero a lo que quiero llegar con respecto a la corrección de su mapa mental es lo siguiente. Los mapas mentales, ¿sí logra ver, doña Mónica, la pantalla?
Sí, pero lo veo así, no veo, no leo las letras, están muy chiquititas, pero sí veo el mapa. Vamos chiquita, a ver, vamos a aumentarle. Ahí las ve. No, la veo pequeñita, no alcanzo a ver bien. Ahí no alcanza Solo a ver. mapa mental en medio sí veo bien perfectamente, pero el resto no. Ya ahí puede verlo. Mm, se ven pequeñas, no alcanzo a leer bien lo que dice, solo en ¿A el dónde medio. quiero ya? ¿A dónde quiero llegar? Ya, En el centro está la idea. sí, Y hay una rama de color naranja, que sí la logra ver. sí, eso sí veo, Miss. Ya. Sobre la rama naranja están las letras. Y dice ahí Ya, creador. Tony ya. Busan. Ya. No dice más. No ha puesto ahí una bola con 1000 cosas, no. Es una rama con 3 o 4 palabras. Sí, Viene la otra ramificación. ¿Qué son los mapas mentales? La roja. ¿Sí logra ver la rama roja? sí veo. Ya, ahí dice qué son. Ya. Y al lado dice expresiones. Expresiones. Expresiones externas. O sea, no hay más palabras. No, ¿sí nota la diferencia con lo que usted nos ha presentado? Sí, totalmente diferente. Hay que hacer su mapa de esta forma como le estoy mostrando. Ya, ok. O sea, yo tengo muchas letras, sí, ya entendí. Exacto. Y Sí, muchas Marta, ya entendí. ideas. Muchas ideas, sí. Y muchas Pero- ideas juntas. Cuando hay Ajá. muchas ideas, sí logra ver la rama azul que dice Sí. usos. Sí. Entonces, una idea es el uso personal, que lo pongo como una subrama, la parte educacional, que lo pongo como otra subrama, y otra subrama que se llama negocios. Sí, Marta. Y todas ellas se desprenden de los usos. Los usos de los mapas mentales. Entonces, así mismo usted tiene que hacer el suyo. Un ramal grueso que tiene la idea, una idea, digamos que asociada al concepto principal sobre el cual usted va a hablar, y de ahí las subramas que son el resto de conceptos que usted va a exponer. Ya, entendí, Miss. Ya, entonces, por favor, usted tiene que corregir su mapa mental y hacerlo tal cual lo estamos acá mostrando. Ya. Ha cumplido, me parece bien su iniciativa, su investigación, pero con ese pequeñito detalle usted tiene nota 9. Ok, Y Marta. tiene que corregirlo, porque si usted lo sube con esos errores, lo mismo el resto de personas, se le ha hecho observación. Pero en el caso suyo es el más crítico. Entonces, usted tiene que corregirlo para que se ajuste a esta forma que estamos mostrando. Ya, ok. El mapa mental tampoco puede quedar de esa forma como está usted. Y si usted nota, no hay recuadros en el mapa mental. No hay. Sí. No Sí hay. veo que no hay. No hay. Entonces eso hay que cambiarlo. De ahí, muchísimas gracias por su tarea y por haber cumplido. Y Romina Ramírez, que es la última. Romina. Buenas noches, máster y compañeros. Aquí está mi mapa mental. Yo empiezo por aquí, donde está el celeste, que son los cómo se compone, que es de 118 elementos con 7 filas. Después, aquí en el rojo tenemos cuáles son los metales, que son aluminio, cobre y oro, entre otros. Y una pregunta, ¿por qué tiene un chichón ahí ese mapa mental? Es un... ¿Qué es ese amarillito?
El chichón, El no, el amarillito. Este. Ese, sí. Ah, va como así. Ah, va como, ya, esa es una innovación que le has hecho a tu nodo principal. Dice, estos son los no metales que son caracterizados por ser malos conductores del calor y de la electricidad. Después tenemos lo que es la masa molecular y aquí en el café, en el orden decreciente de número atómico, que son de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y acá en el morado dice se distribuyen en grupos, familias y filas. Y por último tenemos acá que en la tabla periódica están los electrones y las propiedades químicas. Está bien, Romina, yo te felicito, pero a tu mapa mental le faltó la historia del creador. Sí, Entonces eso tienes que aumentarle ahí una ramita en algún... sí, pero para aquí la pongo. Claro, búscala en algún sitio oportuno y la pintas de otro color, pero está muy bien. Y tu creatividad de haber puesto esa como una, parece una bola, Como un solcito, pero está pintado mal. como un sol, sí que le has puesto, bueno, se te va también a dar un bono por esa creatividad tuya que has tenido. Está bien. Ahora sí, entonces, muchos aplausos para todos los que han participado. Máster, Se les felicita. Nayeli, dígame. la compañera Luisa Zamora creo que me acaba de escribir y me dice que ella el día martes estuvo en sala de parto, que no entró a nuestra clase creo, y no realizó la tarea, que si es que le puede dar permiso para entregarla el día de mañana. Ah, ella estuvo en sala de parto. Bueno, ese es un Sí. caso especial. Que envíe, por favor, el certificado de lo que le hayan dado de que ha dado el parto y con eso. Foto del bebé. Y ahí me envía la tarea. Ya le escribo. Certificado. Ya. Bien, entonces, antes de terminar, yo quiero completar la clase y el archivo con el tema de los mapas conceptuales. Entonces, nosotros ya hemos visto y hemos hecho el taller del mapa mental. Pero lo siguiente que nos toca revisar es el mapa conceptual. Ya el mapa conceptual es un poco más elaborado. Por favor, confirmen que todos pueden ver la pantalla. Sí, máster. Ya. Entonces, el mapa conceptual son diagramas. Y aquí sí usamos recuadros. Y usamos esferas o círculos. En donde los recuadros están destinados a la idea principal. Igual el mapa conceptual es una especie de red de conceptos que va unido con conectores, en este caso con las flechas. Y en las flechas tienen a su vez conectores propiamente gramaticales, ¿no? Por ejemplo, el concepto principal de esta gráfica es los animales. Ese es mi tema principal o mi tema general. Otro asunto importante es la jerarquía de los conceptos. Entonces, si yo voy a hablar de animales, lo lógico es que luego tengo que decir que hay vertebrados y hay invertebrados. Por lo tanto, cito el concepto principal que queda en la parte superior como un primer nivel y en un segundo nivel ubico a los vertebrados y a los invertebrados. Al mismo nivel, en el segundo nivel. Y ahí, los invertebrados, hablo de los artrópodos y uso una flecha que relaciona invertebrados con artrópodos. Y coloco, puede ser, un invertebrado puede ser artrópodo. Y los artrópodos quedan como un tercer nivel. Un cuarto nivel serían que hay artrópodos, la clasificación de los artrópodos, ¿no? Insectos y arácnidos.
Y del insecto puedo dar un ejemplo. Y coloco en mi conector, que es la flecha, la palabra como hormigas. Y en arácnidos, como escarabajos y arañas. Entonces, en conclusión, el mapa conceptual define jerarquías. ¿Quién es su creador? Su creador es Novak. Novak los desarrolla con el fin de que esto sea un trabajo colaborativo. Y un trabajo colaborativo que parte de la mente y del pensamiento, que ha recabado una serie de conceptos a través de la experiencia. Ahí tenemos otro ejemplo de mapa conceptual para explicar qué es el aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje significativo crea estructuras cognitivas. El aprendizaje significativo supone condiciones y el aprendizaje significativo es jerarquizado por la inclusión. El primer nivel es aprendizaje significativo. En el segundo nivel quedan estructuras cognitivas, condiciones e inclusión. Mucho ojo, es muy importante. Los conceptos pueden estar entre sí relacionados a través de las flechas. Por ejemplo, miren ustedes el concepto de asimilación. Hay una flecha de asimilación hasta inclusión. Y el conector, no solo el conector gráfico, sino la palabra por, que ayuda a que durante la explicación se entienda que la asimilación del aprendizaje significativo se adquiere por la inclusión. Luego de eso voy desarrollando. Aquí, señores, es muy importante. Aquí sí hay un protocolo de estructuras. Tengo que definir niveles de jerarquía de conceptos. No puedo yo colocar más allá de 2 palabras. O un concepto es todo lo que tiene que colocarse en su circunferencia. Solo uno. No 2, ni 3, ni 4, ni tampoco poner textos largos. Solamente es un concepto. Y todos van en círculos. Y la idea principal que va en un cuadrado. O como están viendo también en un círculo, ¿no? Pero la idea principal siempre va en el primer nivel. Preguntas, por favor. La siguiente tarea que tienen que hacer es, ya ustedes han desarrollado un mapa mental. Ahora, van ese mapa mental a transformarlo en mapa conceptual, usando las estructuras que hoy hemos revisado. Igual este archivo está en su campus virtual y usted lo puede descargar para que pueda volver a revisar los ejemplos que hemos citado aquí en clase. La señorita Melina Prieto, yo no sé si tenga su tarea para que la exponga en este instante. Sí, ella me había escrito que tuvo un problema con la compu, pero veo que ya se... Entonces, por favor, exponga pronto porque ya vamos a cerrar la clase. Ya, disculpe. A ver, yo la hice así. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, díganos. Ya, en la primera ramita puse creada por, que es Mendeleev, en el año 1869. En la otra puse qué es y puse que es un esquema gráfico que es para que están los elementos químicos. En la otra puse para qué sirve, puse que es ordenar en una rama, en la otra puse clasificar. Y en eso le abrí 2 subramitas que dicen número atómico y por sus propiedades físicas y químicas. Abrí también otra rama que dice organización y está organizada por filas y por columnas. En las filas están
los periodos y en las columnas están las familias o grupos. Puse también que estaba representada por símbolos químicos, ¿sí se ve? Acá también puse la clasificación, que estaban según sus propiedades, según metales, no metales, metaloides, por bloques que son según su distribución final. En el uso le puse predecir radio atómico, conocer número atómico y energía de ionizar. Bien, muchísimas gracias, señorita Prieto Melina. Tiene 10 en su institución. Me faltó una rama, Eh, pero ya no importa. no, lo importante es que nos ha mostrado, está bien, ha colocado la historia, que es lo que algunos de los mapas mentales les ha fallado o lo han pasado por alto. Y bueno, ahora entonces el siguiente paso es transformar ese mapa mental en mapa conceptual, que es lo que hemos revisado. Por favor, enciendan las cámaras para hacer la foto de la clase. Muchas gracias a todas por sus trabajos. Han estado excelentes. Bueno, exceptuando por esos detallitos que hay que mejorarlos, pero en realidad han sido trabajos hechos con mucha dedicación y se les felicita por ello. Bien, dejamos hasta aquí la conexión. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Buenas noches, Miss.